pasar de estar luchando por el descenso a ganar 4 partidos consecutivos y estar puntero en el fútbol argentino. Esa es la situación actual de Atlético de Tucumán, que con Saba se transformó, potenció a sus jugadores y hoy consiguió otra muy buena victoria de visitante en una cancha difícil. Y si bien a la hora que estoy grabando este video ya ganó Huracán y ahora es segundo, cuando consiguió ese resultado, empataba en la punta. Y lo hizo en un partido difícil. No es que haya tenido un desempeño súper positivo, no es que haya sido una victoria ultra merecida, pero sí hizo sus cosas bien. Es un equipo competitivo. Y la verdad, con la irregularidad que tienen todos los equipos más poderosos, está para cualquiera el torneo. Y el que se decida a ganar este tipo de partidos complicados y lo haga de forma regular, va a salir campeón. Así que el decano se prende, al menos parcialmente, en el torneo. San Lorenzo. Ay, qué decir. Yo imagino que los hinchas deben estar más enojados que nunca, como prácticamente lo están siempre en los últimos tiempos, porque al ser un equipo con una expectativa tan alta y conseguir tan poco en muchas ocasiones, evidentemente hay una disparidad que genera mucha rabia. Pero fue un partido en el que, nuevamente, como me suele pasar cuando era San Lorenzo, no jugaron tan mal. Incluso yo podría decir que en el desarrollo del partido fueron superiores, pero tuvieron una cosa, y es que quizás por un tema de adaptación al nuevo juego, o quizás por un tema de individualidades, o hasta un poco del rival, cometieron los errores que les perjudicaron continuamente y que todo lo que hicieran bien terminaba viéndose opacado. Así que, sin más preámbulos, analizamos entropígamente. San Lorenzo 0, que no levanta y que sigue en la tabla baja, al menos de la liga. Atlético Tucumán 1, que se ponía puntero, aunque ahora igual está re arriba. El primer tiempo fue bastante bueno para el Ciclón, teniendo el dominio de la pelota y teniendo un manejo que era interesante. Más que nada con un cuello muy movedizo, con un Reali con algunas intervenciones por banda que eran desequilibrantes y con dos laterales participativos, principalmente por derecha, pero también por izquierda. O sea, un equipo completo con rendimientos altos o al menos medianos para lo que era el nivel del partido en diferentes zonas de la cancha y que no terminaba de ser del todo profundo o generaba ocasiones realmente peligrosas, pero eso era lo de menos, porque igual dominaba y la sensación era de que en algún momento iba a llegar ese gol. Quizás, y esto lo destacaban bien en el relato o comentario de TNT Sports, daba la sensación de que hay veces que generaba cosas muy buenas, pero que no tenía la cantidad o la calidad de gente en el área como para liquidarlas. Ya sea porque el que llegaba no estaba tan adaptado a ser 9, como es el caso de Cuello, que jugó el de punta en este partido, o porque simplemente había poca gente y que estaba Cuello muy solo y terminaba viéndose muy absorbido por los centrales del decano. Que encima, tanto de los Santos y ni hablar de Romero, son dos muy buenos. Romero de los mejores del fútbol argentino y de los Santos que fue realmente un upgrade con respecto a lo que venían teniendo antes, que era Flores, justamente jugador ex San Lorenzo. Por tanto, te metías en esa zona y se complicaba. Para colmo, tampoco es que tenía mucha capacidad de circular por el medio, porque tenías a Sánchez y a Costa, que son dos mediocampistas súper buenos en la contención y que siempre dificultan las cosas. La realidad es que sus principales armas ofensivas y que mejor jugaban estaban por banda, había mucha dificultad por los rivales por el medio, y encima el Perrito Varo que jugó de enganche no tuvo un partido tan participativo como el que tuvieron otros jugadores. Quizás justamente porque estaba en una zona con más calidad en la contención para el rival. Esto generaba que haya un dominio interesante, movimientos de desmarques que estaban buenos, combinaciones entre lateral y extremo por banda, pero que no sea mucho más. Justamente el arma más desequilibrante era Cuello porque era el jugador extra. Ya de por sí tenía lateral extremo, cosa que se podía compensar con el lateral extremo del rival, pero cuando Cuello aparecía, retrocedía, pivoteaba, lanzaba algún pase, hacía algo diferente. Y otro que por suerte pudieron adaptar a una posición que ya había tenido en Defensa y Justicia fue Tripiquio, que la verdad que fue el que más me gustó en San Lorenzo, o al menos siento que puede ser una revelación en este equipo por el hecho de que en el mediocampo no hay posiciones tan afianzadas, que está sacando la de Remedi, y creo que cualquiera que tenga un rendimiento un poco más chispeante puede ser titular. El caso de Tripiquio es súper interesante, cómo se desmarca, cómo participa en ataque, los pases que hace. Fue un partido bastante fructífero, tanto el primero como el segundo tiempo, aunque en el segundo es algunas cositas un poco diferentes que después las vamos a mencionar. A todo esto el decano, como ya explicamos, un poco por falencias de San Lorenzo, un poco por potencia defensiva propia, se mantenía pero sufriendo. Tenía menos la pelota, estaba casi siempre en su propio campo, pero no existían ocasiones tan claras y por tanto es como que ya sea por despejar, por acumular gente, terminaba zafando.
Y lo bueno, y acá viene la parte más problemática para el Ciclón, que termina condenándolo también en el segundo tiempo, son los errores en la salida y la buena capacidad que tuvo Atlético Tucumán para aprovecharlos, teniendo dos jugadas muy claras que ambas terminan salvando el lateral izquierdo de San Lorenzo, Báez. Dos jugadas que provienen de errores en la salida. Uno es del Perito Barrios y otro, si no me equivoco, es de uno de los centrales. Pero bueno, el punto es que cuando San Lorenzo a veces estaba en esas distribuciones que, como hablamos, no tenía mucha capacidad para profundizar, tenía que retroceder, volver a empezar, buscar el espacio, tenía pases que eran un poco pasivos o muy horizontales o hasta muy lentos hacia atrás. O no importa, si vienen hacia adelante y en búsqueda de algún espacio, quizás puedan ser interceptados. En esos pases erráticos, sin ideas y en zonas difíciles, llegaban las recuperaciones del Decano, donde aparecía principalmente Tesuri y también Bajamich, que son interesantes para este tipo de situaciones porque son jugadores rápidos, muy sencillos para hacer lo que hacen y por tanto no pierden tiempo, van hacia adelante, son veloces y hasta pueden definir. La realidad es que no lo hicieron para nada mal y San Lorenzo recibió las ocasiones más claras de gol en contra, pese a que cuando Atlético Tucumán intentaba tener la pelota, no tenía mucho. Atlético era más fuerte en la pequeña intercepción, en esa presión, no tanto cuando la tenía. La realidad es que no le convenía tenerla porque de esa manera no lograba profundizar. Y bueno, eso también habla bien de San Lorenzo, porque el dominio era tan real que existía eso. El peligro más grande del Ciclón era sus propios errores. Y al primer tiempo se vio muy gráficamente. Pero así todos, si analizamos estadísticamente, pasó poco. San Lorenzo tuvo 8 tiros, que no importa que sean 8. El punto es que fueron un número que estuvo muy por encima del único que generó el equipo tucumano. La diferencia era clara porque había más ocasiones para uno que para otro. Después, ¿eran muy profundas? No. Justamente las pruebas que tuvo el rival fueron profundas, sí. Pero en cuanto a la constancia, la iniciativa y por ende un poco el merecimiento de tener esa ímpetu, el equipo local existía. Algo interesante es pensar que Atlético Tucumán viene muy bien y San Lorenzo viene muy mal, pero así todo, Atlético no le importó y decidió jugar de manera que más le convenía. Creo que en el segundo tiempo, con los cambios, ambos tuvieron ciertas mejorías y el partido se tornó un poco diferente, porque había ciertos puntos algo débiles o que no estaban siendo del todo fructíferos, que cuando fueron reemplazados por otros jugadores que tenían más energía, se dieron un segundo tiempo donde evolucionaron. Y recuerden, hasta este punto estábamos 0-0, un resultado que seguía haciendo que durante el segundo, Atlético pueda hacer lo mismo y San Lorenzo también. Es muy curioso cómo ambos en el entretiempo, hablando de los técnicos, ¿no? Tanto Saba como Romagnoli, hicieron prácticamente lo mismo. Pusieron a dos jugadores más ofensivos o referenciales de área de los que sacaron. Haciendo muy pero muy interesante cómo ambos, si bien tuvieron primeros tiempos súper distintos, llegaron a la misma conclusión. Quizás Atlético Tucumán, viendo que con los jugadores de arriba podía molestar mucho y que le faltaba que hace un pase extra para poder sobrepasar esa defensa que en ambas ocasiones estaba un poco débil, y San Lorenzo, que generaba y que tiraba muchos centros, pero que no terminaba de conectarlos, como que lo que expresamos explícitamente en la primera parte del video. Faltaba gente o faltaba un tipo de gente que sea más apta para ese rol. San Lorenzo sale tanto Leguizamón como Barrios. Dos jugadores que son ofensivos, pero que son más creativos. Digamos que intentó San Lorenzo aprovechar que ya estaba usando sus laterales, o sea que no dependía tanto de Leguizamón, y que ya tenías un Real y creativo y un Tripico que estaba aportando con los pases, para sacar a dos que venían siendo más irrelevantes. Aunque a mí Leguizamón no me había disgustado tanto, pero fíjense que si no lo mencioné en la primera parte es porque no lograba ser tan regular en sus apariciones, y San Lorenzo realmente atacaba mucho más por el otro lado. De esta forma, Bustos puede hacer de media punta y puede jugar mucho en el área, también desde fuera, de hecho tuvo un buen remate desde esa distancia. Y Bomberger evidentemente es una referencia clara para las pelotas paradas y para cualquier momento en el que, si no tenés ideas, la puedas tirar y ver qué él puede hacer. Digamos que simplificás el juego, pero al mismo tiempo sacás ciertas piezas que estaban un poco de más, que estaban asfixiadas en la defensa rival, y pones otras que están en una zona donde ahora el rival va a tener que solucionar. Esto creo que fue una decisión que a San Lorenzo, al menos desde un punto de vista conceptual previo, le venía bien. Atlético Tucumán hace algo parecido, saca al Pulgar Rodríguez, que es menos fuerte físicamente, más creativo, junto con Gianni, que también es un jugador de banda, exactamente lo mismo hicieron los dos, y pone a dos jugadores bastante nuevos. Tanto Coronel, que es el que va a desmarcarse continuamente para los pelotazos largos, este no existía antes, hablando de estereotipo de jugador en la cancha para el Decano, y este Arribia, un pivot que tranquilamente puede ser el que pivotee la pelota para que Coronel corra. Esto no pasó después, pero al menos conceptualmente le venía bien. Ahora, ¿quién ganó esta pulseada? Yo considero que la ganó San Lorenzo desde el punto de vista del desarrollo,
pero que así todo no terminó siendo tan convincente como para llegar a un resultado realmente de merecer ganar. Aunque así todo, mi sensación fue que seguramente si no terminaba ese 1-0 en la última jugada del partido Atlético de Tucumán, era como que San Lorenzo fue el que más lo buscó. Pero creo que esa búsqueda siempre se vio anulada, opacada o un poco falta de ideas. Y eso creo que es lo que termina decantándome para decir, no, no era como para que lo gane. Creo que el empate sí era lo más justo, aunque el decano siempre aspiró a lo que terminó concretándose en la última jugada. A que tenga un par, pero que sean muy claras por su capacidad de espacio, contraataque y demás, y que alguna entre. De hecho, voy a saltear un poco la cronología. A lo último del partido, ya cuando quizás había menos energías, cuando San Lorenzo ya no había podido aprovechar su envión con los cambios y demás para conseguir un 1-0, digo, Tucumán tuvo varias oportunidades para marcar. Con Coronel, con Tesuri, creo que habrá tenido 3 o 4 contras muy interesantes y que al tapó Altamirano, sacaron los defensores o simplemente el decano no supo resolver de la mejor manera. Que bueno, tiene sentido, tampoco había tanta calidad en ataque y también teníamos un buen partido de Romaña en defensa, que capaz que tardé demasiado en mencionarlo porque fueron los jugadores más constantes del partido. De esta forma, si analizamos las estadísticas del primer tiempo comparadas con el segundo tiempo, se va a entender cómo quizás lo que dije de que San Lorenzo fue el que ganó en los conceptuales de los cambios parece una cosa bastante tonta, porque había tenido 8 tiros contra uno solo del decano, con 2 jugadas muy puntuales que había tenido los tucumanos y con errores explícitos, específicos. En cambio, en el segundo tiempo tuvo 7 tiros el decano contra 5 de San Lorenzo. O sea que se emparejó el volumen de juego y creo que tuvo que ver por un lado por lo físico y por otro lado con, para mí, la clave del partido, que fue el hecho de que San Lorenzo dejó de hacer pases y pasó a ser mucho más directo. Esto aumentando la cantidad de pérdidas por minuto, básicamente. Porque si bien en ambos tiempos tiró aproximadamente 20 centros y aproximadamente 28 pases largos, aproximadamente, hizo en total 70-80 pases menos en el segundo tiempo que en el primero. ¿Esto por qué? ¿Cómo lo podemos traducir a nivel futbolístico? Muy simple. Sacaste a Barrios, sacaste a Leguizamón, pusiste jugadores de arriba, tiremos centros antes de tocarla. Pelotazos largos antes de tocarla. Y creo que también puede haber afectado el hecho de que en esos toqueteos demasiado atrás fueron también donde vinieron algunas jugadas claras del Atlético de Tucumán. Entonces fue como que, bueno, ¿para qué voy a arriesgarme tanto si es lo que único que está dando el rival oportunidades? Voy a hacer más vertical. Esa verticalidad extra hizo que el dominio de San Lorenzo tenga más peligro en cuanto a cercanía, teniendo muchas pelotas al área, teniendo más peligrosidad en ese punto, pero jugadas más de dividir la pelota, más improvisadas. Mi sensación es que San Lorenzo el primer tiempo jugó mejor porque el manejo de pelota era más interesante, tenía movilidad, tenía ideas, si bien no eran muchas. En el segundo fue como, bueno, vamos a poner toda la cara en el asador. Y que no está mal, porque de hecho pueden haberlo ganado. Pero creo que al mismo tiempo hizo que el rival no se vea dominado, simplemente se vea atacado. Y eso fue lo que hizo que Atlético Tucumán tenga más oportunidades. Porque en esos pelotazos o en esos centros hay muchos despejes y muchas contras que en el primer tiempo no existían porque las jugadas eran quizás más seguras, más de toque bajo. Atlético tuvo varias y insólitamente la última lo gana, pero es increíble porque es una pelota parada que la verdad que no marca nadie en San Lorenzo. O al menos no marcan bien la que tenían que marcar y encima que ese no remata directo, logra pasársela a otro en el área que queda totalmente solo. La defensa se concentra específicamente en donde está la pelota, no se concentra en el otro jugador que estaba por ahí y el que está por ahí termina matándosela, que justamente es Tesuri. Atlético Tucumán se lleva una victoria en la última pelota del partido por vivo, por estar mejor, por ser más inteligente. San Lorenzo hizo lo que pudo y reitero, me dejó sensaciones de un equipo que le falta aceitarse, pero que al mismo tiempo es competitivo, tiene buenas armas. Pero bueno, yo siempre voy a entender que mi visión va a ser mucho más positiva que la de un hincha que tiene una exigencia, una bronca y muchos sentimientos adentro que son totalmente distintos. Pero yo creo que este equipo le puede ganar a cualquiera, pero lo que pasa es que falta algo que sea cohesionador de todo el talento que tiene San Lorenzo. Y no lo digo como todo el talento, sino simplemente con todas las alternativas, con todos los recursos. Hoy creo que en cuanto a los cambios no hubo una inteligencia como tal, fue más como una cosa básica de meter más gente. Y creo que puede haber sido interesante algo parecido poniendo a Bombergar por algún jugador, pero no poniendo también a Bustos y sacando tanto mediocampo. Creo que ese jugador que andaba por ahí puede haber sido molesto y quizás el rol que tenía era más de molestia y no tanto de participación. En su tiempo lo perdiste. Y bueno, destacar
a Cuello por el primer tiempo y un poco por el segundo, a Romania, a Tripiquio y quizás algún poco los laterales. Atlético Tucumán, evidentemente Coronel y Estigarribia algo hicieron en el segundo tiempo porque Siquio mejoró en esas alternativas más complejas arriba para poder tocarla. Tesuri el mejor del partido y los centrales también bastante sólidos. Yo considero que en ese sentido los laterales del Decano fueron los puntos más débiles porque fue por ahí donde atacaba a Lorenzo de mejor manera. Buena victoria del Decano y que bueno, está con 19 puntos, increíble. O sea, la cantidad de puntos que sumó es bastante grande. Hay que decir que no ganó equipos tan difíciles, pero bueno, el tema es que actualmente parece que nadie le gana a nadie. Hay muchos empates y equipos que supuestamente son candidatos y que van y empatan o pierden contra estos tipos de equipos que le están dando Atlético. Entonces, por eso digo que el que saque esas diferencias va a ser el que salga campeón. Y por ahora Atlético es uno de esos candidatos, al menos en esta previa. Aunque yo descreo que pueda lograrlo, actualmente es de los mejores. No pierde puntos. Así que si hasta acá, te agradezco muchísimo por quedarte, por escucharme, por darme valor a mi contenido de esa manera. Y te recomiendo que te suscribas, ya que mi objetivo es poder llegar a los 500 suscriptores o algún día a los 1000 para algún día poder monetizar y vivir de esto. Y bueno, si querés apoyarme y realmente lo haces a conciencia, bueno, me harías muy feliz si puedes acercarme un poquito más a mi sueño. Así todo, un like, un comentario también me viene muy bien para que se visibilice el video. Y si es un comentario, decime qué opinás. ¿Pensás lo mismo que yo de cómo fue el partido? ¿Pensás que alguna cosa se me escapó o algún jugador o alguna variante fue interesante y no la tuve en cuenta? ¿Qué opinás de San Lorenzo, vos, hincha del Ciclón que ve todos los partidos después de este partido? Pienso que al menos fue bastante mejor que el que tuvieron en la Copa Argentina en 3 semanas. Y Atlético de Tucumán, vos, decano, llegaste hasta acá desde Tucumán viendo este video. ¿Estás contento? ¿Qué opinás de tus jugadores? Sin más preámbulos, nos despedimos.